Saludos y bendiciones, bienvenidos sean todos a nuestros estudios bíblicos. Esta que les acompaña es su amiga Dindy Quiles junto a mi amado esposo Michael Rivera en esta serie que hemos titulado Cómo Dios nos habla. En esta clase que mi esposo ha preparado, él es el que va a estar compartiendo la enseñanza de hoy y yo sé que vamos a aprender muchísimo. Hemos aprendido mucho realizándola, pero vamos a aprender muchísimo hoy a través de lo que el Señor ha depositado en su corazón. Amante Dios, Padre Celestial, te glorificamos y te exaltamos y te damos las gracias por esta nueva oportunidad que nos brindas de poder, Señor, difundir tu mensaje a través de estas enseñanzas que hemos preparado con mucho amor, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea guiándonos a toda verdad, a toda justicia, que nuestros corazones puedan ser corazones receptivos para que esa semilla de la palabra pueda germinar y dar fruto al ciento por uno. Te doy las gracias por mis hermanos que se conectan y todos los que nos van a ver posteriormente en la plataforma de YouTube. Yo te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento, que nos ayudes a poner esta palabra en práctica, Señor, y que nuestra fe vaya en aumento. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y bueno, ahora le cedo la parte a mi amado esposo Michael, quien nos va a estar compartiendo la segunda parte de este tema que hemos titulado Cómo Dios nos habla. Michael. Así, muy bien, mi amor, muchas gracias. Saludos a todos. Dios les bendiga a los que nos están viendo en vivo y a los que nos van a estar viendo posteriormente en la plataforma de YouTube. Como bien dijo mi esposa, hemos aprendido mucho haciendo este tema. Eh, en este caso, voy a hablar acerca de cómo Dios nos habla a través de los profetas. Ha sido bien interesante para mí porque yo pensaba que sabía más de lo que entendí que sabía, porque haciendo este estudio aprendí mucho. Y es uno bien importante para mí porque Dios ha hablado muchas veces a mi vida, a nuestras vidas como familia a través del profeta y creo que es un ministerio muy, muy importante que todavía sigue vigente y que Dios todavía usa para hablar a nuestras vidas. Así que quiero comenzar, porque esto fue lo primero que yo tenía, un conocimiento erróneo que tenía acerca de este tema. Quiero comenzar con una trivia. Y es la siguiente. ¿Quién fue el primer profeta en la Biblia? Yo pensaba que era una persona que no lo es. A ver, ¿qué me dicen? La Biblia le llama profeta a esta persona. ¿Quién fue el primer profeta en la Biblia? Noé, ChatGPT. Moisés. Yo pensaba que el primer profeta en la Biblia fue Samuel. Eso era lo que yo pensaba antes de hacer este estudio. Inclusive lo llegué a decir, pero lo que yo digo no está por encima de lo que la palabra dice. A la primera persona que la Biblia le llama profeta fue Abraham. Abraham es la primera persona que está descrito en la Biblia como un profeta y fue Dios mismo, quien le dijo profeta. No fue que otra persona dijo que era profeta. Y eso lo encontramos en Génesis 20, del 1 al 7, hay una historia donde esta persona, un rey, se llama Abimelech. Abimelech toma a Sara, que es la mujer de Abraham, y él la iba a tomar por mujer, se iba a acostar con ella, porque Abraham le dijo que era la hermana. ¿Por qué habrá dicho esto? No sé. Será por miedo o algo así. Pero Dios le habla a Abimelech esa noche que la tomó, no se llegó a acostar con ella, relata la Biblia, y Dios le habló a esa persona y Dios le dijo lo siguiente, hablando en el sueño, dijo, pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Ahí está la primera vez en la Biblia que la Biblia y en este caso Dios mismo dice de una persona que es profeta. Yo pensaba que era Samuel y de Abraham a Samuel pasaron muchísimos años, así que no estaba mal, estaba bien mal. Así que ahí está la trivia. Abraham es el primero que se llamó profeta en la Biblia. Ahora, otra pregunta que también yo tenía un concepto erróneo. ¿Qué es un profeta?
¿Qué es un profeta? Un mensajero de Dios, como una persona que predice el futuro, a una persona que recibe revelación de Dios. ¿Ok? Está más en línea con el primer comentario. ¿Cuál fue el primer comentario? ¿Que un profeta es qué? Mensajero de Dios. Un mensajero de Dios. Mira, un profeta es una persona que pone al servicio de un Dios, ¿ok? No dije de Dios, de un Dios, su lengua para hablar de parte de ese Dios. ¿Por qué digo por el Dios? Porque en la Biblia hay muchos relatos acerca de profetas que profetizaban a favor del Dios que ellos servían, ¿ok? No necesariamente nuestro Dios, el Dios todopoderoso, Jehová Dios, ¿verdad? Porque el profeta no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios y en el caso del Dios verdadero, del Dios al que tú y yo servimos, dice, impulsados por el Espíritu Santo. Entre un profeta de Dios, de Jehová Dios, amén, nuestro Dios, y un profeta de otro Dios. Está la diferencia establecida en este texto, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Así que un profeta no es un adivino o no es una persona que predice el futuro. ¿Ok? Porque si el profeta dice algo acerca del futuro, es porque Dios le dio el conocimiento a ese profeta de algo que va a acontecer en el futuro. ¿Ok? Hay un principio de la profecía, esto es bien importante, que entendamos que Dios usa al profeta para revelar sus planes. A Dios le ha placido, Dios quiere dejarnos saber a nosotros sus planes y ha escogido a el profeta para revelarnos esos planes. Amós 3:7, esto es un verso bien famoso. En verdad, nada hace el Señor y Dios sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. Así es como Dios opera. A mí me ha pasado, he tenido varias experiencias donde he escuchado de diferentes eventos, tanto lo he escuchado una palabra profética antes de que acontezcan o después que acontezcan. Por ejemplo, el evento del COVID, esto fue mundial, ¿verdad? Todos nos vimos afectados, todo el mundo paralizado por esto. Yo sabía suficiente de Dios en ese momento para saber que Dios le había revelado esto a alguien. A algún profeta, Dios se lo tuvo que haber revelado. Es imposible que un evento tan grande como este, que afecta a todo el mundo, no haya sido o sea, que Dios no haya tenido nada que ver con él. Y sale ser con el tiempo que sí, me enteré de profecías de personas que lo dijeron meses antes, años antes, ese tipo de cosas. Lo mismo pasó con el huracán María en Puerto Rico. Dios le reveló a profetas antes de, yo vi las profecías después, pero antes yo vi los videos y vi lo que en inglés se dice el timestamp. O sea, tú podías decir cuándo se dijo X acerca del huracán profetizado. Ya yo sé suficiente, ya, o sea, yo he conocido a Dios lo suficientemente bien para saber que a veces yo veo un evento que acontece mundial y yo digo, Dios tuvo que haberle revelado esto a alguien. Y yo he sido partícipe de estas profecías, donde yo he escuchado antes de que acontezcan, tal cosa va a acontecer. Y es cuestión de, no sé, días, semanas, meses, que acontece tal como fue profetizado. ¿Por qué? Porque nada hace el Señor y Dios sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Dios quiere hablarnos a nosotros. Esto es algo maravilloso. Cuando tú te veas en esta situación, dale la gloria a Dios. Te voy a decir por qué. Porque Jesús dijo que, mi amor, ayúdame a acordarme esta palabra, donde Jesús dijo que, hablando acerca del amigo, En Juan 15:15 dice, ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, amén, pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. amén. El siervo no sabe lo que hace su señor.
pero nosotros nos llamó amigos. Y si el Señor nos deja saber a nosotros de antemano lo que va a hacer, que dice la palabra que se lo reveló a sus siervos los profetas, pues no está constituyendo a nosotros sus amigos. Qué privilegio para mí y para ti. Es que Dios nos revela a nosotros lo que Él va a hacer. Ahí no está considerando sus amigos. No sé para ti, pero para mí eso es un gran, gran, gran privilegio. Ok, otra cosa que aprendí. ¿Por qué Dios creó el ministerio del profeta? Hay un propósito. Y yo lo había escuchado, pero el Señor no me lo había mostrado de esta forma. Sale ser que en Deuteronomio 18, del 15 al 20, en el monte Horeb o en Horeb, Dios antes de esto le hablaba al pueblo directamente. Dios hablaba y todo el pueblo escuchaba. Ahora, ellos se espantaron tanto de la voz de Dios que ellos dijeran, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. ¿Y que hizo Dios? Desde ese momento en adelante, Dios dejó de hablarle a ellos y habló al pueblo solamente a través de un profeta. Y en este caso fue Moisés. Entonces, mira lo que sigue diciendo. Esto fue Moisés hablando y ahora Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él le hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Fíjate esto, Dios nos va a pedir cuenta de la palabra que él nos habla a nosotros a través de los profetas. ¿Ok? El 20 dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado a hablar o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Mira qué interesante. Esto es algo, las personas que tienen el don de la profecía tienen que tener mucho, pero mucho cuidado. Y si ellos dicen Dios dijo, más vale que Dios haya dicho. Porque Dios está diciendo aquí, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado a hablar. Estos son gente usando, en inglés dicen, tirando el nombre de Dios de lado a lado. Vuelvo y digo, yo no soy un profeta, pero a cualquiera que sea profeta les recomendaría esto. No hable el nombre de Dios si Dios no dijo. ¿Ok? Y dice el 21, y si dijere en tu corazón, ¿cómo no conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Aquí está la respuesta. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no cumpliere lo que dijo, o no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Así es como nosotros juzgamos si un profeta de Dios, como si la palabra se cumplió, es sencillo. Ahora quiero hacer una aclaración. Hay profecías que son condicionales y no quise incluir esto en el tema, pero estas profecías que son condicionales te dice, si esto, pasa esto, si no, pasa esto otro. O sea que hay parte de la profecía que no se cumple porque dependía de una condición. Eso lo entendemos, eso es lógico. Las historias de los profetas en la Biblia es larga, pero yo no quiero enfocarme necesariamente en los profetas, sino que quiero enfocarme en las actitudes que tienen los humanos hacia los profetas. Dios me mostró a mí que en la Biblia yo vi 4 actitudes de las personas hacia los profetas, ¿ok? Y yo creo que muchas de esas todavía las vemos al día de hoy. La primera actitud que yo he visto es el tipo de persona que quiere escuchar del profeta lo que quiere escuchar del profeta. Eso Pablo le dijo a Timoteo acerca de la gente que tienen comezón de oído. Eso es comezón de oído. ¿Qué quiere decir tener comezón de oído? Es como querer escuchar solo que me satisfaga, lo que me haga sentir bien. Sí, mira, es exacto, pero a mí me encanta esta explicación. Dice, la comezón de oídos
mencionado en la Biblia, en 2 de Timoteo 4, 3 al 5, describe una actitud espiritual donde las personas rechazan la sana doctrina para buscar maestros que le digan lo que quieren escuchar, acomodando el evangelio a sus propios deseos y pasiones. Y a, a mí me deja frío y bueno, me deja frío en cierta parte, pero a la misma vez lo entiendo porque algo que es sumamente característico de Dios es que Él nos ha dejado a nosotros tener libre albedrío. Y si yo quiero escuchar lo que quiero escuchar, Dios va a permitir que yo escuche lo que quiero escuchar, porque eso es lo que yo quiero. Pues si eso es lo que tú quieres, ahí está este espíritu engañoso para que te inste a ir a la guerra que vas a perder. Eso es lo que tú quisiste escuchar, eso es lo que te voy a permitir. La segunda actitud es el que no quiere escuchar al profeta. Esto es un profeta de Dios, un profeta que habla la verdad. Y el mejor de todos los casos es Jeremías en la Biblia. Esto fue lo que escribió Jeremías. Él le dijo, va a venir el rey de Babilonia, va a destruir todo y no va a quedar ni hombres ni animales. Eso fue lo que le leyeron al rey y el rey no quería para nada escuchar eso. ¿Y qué hizo? Rompió la palabra, la profecía que había escrito Jeremías. Que de hecho, ¿por qué Jeremías no la podía leer delante del rey? Porque lo querían matar. Hay una historia donde a Jeremías, por profetizar, lo echaron en un pozo lleno de cieno. ¿Sabes qué es cieno, verdad? Tengo que explicar. Eso es otra forma de decir excremento. Un pozo de excremento, una letrina. Lo echaron a una letrina que estaba por morirse ahogado. Ahogado en excremento. Ahí lo echaron. ¿Por qué? Porque él profetizó y ellos no querían escuchar lo que Jeremías tenía que decir. Al punto que el rey rompió sus palabras, las quemó y después de una forma arrogante le dijo, ¿qué? ¿Cómo tú dices que va a venir el rey de Babilonia y nos va a destruir? No seas embustero, no seas disparatero. Hay otro texto más adelante en Jeremías 43, verso 2, que dice que todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentiras dices. Ok, nos movemos hacia adelante. La actitud número 3. Esta ya lo veo mucho. La actitud número 3 que llevo en la Biblia en cuanto a las relaciones entre el hombre y el profeta es la persona que siempre va al profeta y no a Dios. Esta es la persona que es un vago espiritual y quiere que su relación con Dios sea a través de un intermediario que se llama profeta. No, prácticamente no tiene una relación con Dios. Esta persona no tiene una relación con Dios, pero sí quiere saber lo que Dios tiene que decir. Y por eso no va a Dios, sino que va al profeta. ¿Ok? Y el mejor ejemplo de esto en la Biblia es una persona que se llama Saúl, un rey. Y precisamente la historia de Saúl comienza así, con él yendo al profeta. ¿Qué pasó? Las asnas del papá de Saúl se pierden. El papá le dice a Saúl, su hijo, ve y toma un criado y ve a buscar las asnas. Entonces estuvieron buscándola y estuvieron por un par de días buscándola hasta que se cansaron. Entonces, dijeron, mira, vamos a regresar, no las conseguimos, quizás mi papá se preocupa mucho por mí. Y el criado le dijo, he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne, otras versiones dicen vidente, todo lo que él dice acontece sin falta. Y este es Samuel. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos en nuestro camino. Así comienza la vida de Saúl en la palabra. La historia de Saúl comienza con él no buscando a Dios, no pidiendo ayuda, sino yendo al profeta. Y así es el resto de su vida. ¿Qué pasa en el capítulo 15 de 1 Samuel, verso 24? Esta es la historia de cuando Saúl fue destituido como rey delante de Dios. Ok, mira
Mira lo que él dice, esto es bien interesante. Dice entonces, Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Saúl le está diciendo a Samuel, no a Dios, no a Dios, a Samuel. Le está diciendo, perdona pues ahora mi pecado. Ver esta persona que no tenía ninguna relación con Dios, sino el profeta. Para él parecía que el profeta era el Dios. Y él siempre buscaba al profeta para escuchar la palabra de Dios. Él nunca, no hay, perdóname, pueden estudiar la historia y quizás yo me estoy equivocando, pero yo no me acuerdo encontrar un momento donde Saúl fue a Dios, sino que siempre fue al profeta. Después que Samuel muere, Saúl está buscando palabra de Dios. Y como él no sabe ir a Dios, y Dios no le hablaba a él, porque obviamente no tenían una relación, conocemos bien esta historia en 1 Samuel capítulo 28, del verso 3 al 7, donde Saúl va a consultar a una adivina, a una bruja. En algunos sitios le dicen a un medio para que ella trajese de los muertos a Samuel y le profetice. Así fue la desesperación de este hombre. Así bueno, así de no existente era su relación con Dios, que cuando no había quien le hablase, fue a consultar a una bruja para que, o un medio, para que trajese a Samuel de los muertos. ¿Ok? Esta historia mucha gente le está, es perturbadora, porque la gente piensa, pero espérate, esta historia no me cuadra porque yo era una bruja y porque estaba Samuel. Mi opinión es que no era Samuel. Mi opinión, como dije, esta persona era un medio y que esto fue un espíritu inmundo que estaba impersonando a Samuel. Estaba imitando a Samuel. Yo crecí en un lugar donde había mucha brujería y yo tenía una amiga que a una edad joven ella perdió a su mamá y ella iba a un santero para hacer esto mismo, para traer a su mamá y para tener una conversación con la mamá. Y las personas que yo he escuchado que hacen esto dicen que la persona empieza a hablar como la persona que están invocando, ¿ok? Y que hacen gestos y que caminan como todo este tipo de cosas. Estos son espíritus inmundos, espíritus engañadores. Mira lo que dice Primera de Crónicas 10:13. Dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Dios no quería que él hiciera esto. Esto fue un pecado. Y no consultó a Jehová, dice el verso 14. Por esta causa lo mató. Y por esta causa traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Esta es la persona que siempre va al profeta, que está dispuesto a hacer lo que sea, lícito o ilícito, por escuchar palabra de Dios sin él mismo buscar de Dios. La actitud número 4, esta es la última que yo vi en el Viejo Testamento, es el contrario de Saúl. Es la persona que siempre va a Dios. Siempre va a Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el profeta? De que, de que está en manos de Dios hablarle de la forma que él le quiera hablar. Y a veces Dios envía un profeta. Y el mejor ejemplo de esto es David. El mejor ejemplo de esta actitud. Contrario a Saúl, que siempre fue el profeta, yo no hallé evidencia en la Biblia de un momento en el que David fuera al profeta, sino que fue lo contrario. Todas las interacciones de David con el profeta vino a David. Segunda de Samuel 24, del 1 al 25. Esta es la historia donde David
censa al pueblo sin haber sido ordenado por Dios. David reconoce su pecado y se arrepiente diciendo, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. ¿Viera la diferencia entre Saúl y David? Saúl le pide perdón al profeta Samuel. Aquí David se está arrepintiendo él mismo delante de Dios. Dice, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad. Después de David haberse arrepentido, después de haberse humillado delante de Dios, directamente a Dios, no a través de un intermediario, Dios le envía al profeta Gad. ¿Ok? En las historias que encontré, solamente hubo un caso donde David fue al profeta, pero escucha esto, ese fue el profeta Samuel, para contarle lo que Saúl le había hecho. Pero escucha esto, Samuel no le profetizó a David. ¿Ok? Solamente fueron, David va a Samuel y tuvieron una conversación. That's it. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿cuál de estos creen que es el ejemplo a seguir, el ejemplo a emular? Obviamente el de David. Por alguna razón Dios le llamó un hombre conforme a mi corazón. Dios le llamó como un hombre perfecto. ¿Ok? Así que, ¿qué tenemos que imitar de David? Siempre ir a Dios. Siempre arrepentirnos delante de Dios. Nosotros tener una relación directa con Dios. Si Dios elige hablarnos a nosotros a través de un profeta, amén, lo recibimos, que así sea. En Hechos capítulo 20, verso 22, dice lo siguiente, este es Pablo. Dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. En este texto vemos que el Espíritu Santo le dejó saber a Pablo que le esperaban cárceles, prisiones y tribulaciones. No dice de qué forma, no dice si fue, por ejemplo, que le hablaba a través de diferentes profetas, o no dice que le hablaba directamente a su corazón, ¿verdad? Ahora yo te voy a decir algo por experiencia. En mi caso, la mayoría de las veces que yo he recibido palabras proféticas, el profeta lo que hace es confirmar algo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Ok? Ese es mi caso. No sé si alguien pueda testificarle eso. En mi caso, la mayoría de las veces, Dios usa un profeta para revelar algo que ya Él puso en mi corazón, algo por lo que yo estoy orando. ¿Ok? Es una diferencia entre el Nuevo y el Viejo Testamento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Por eso dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Ahora, en el próximo capítulo, en el capítulo 21, verso 10 del libro de los Hechos, pasa un evento donde Dios le habla a Pablo a través de un profeta directamente. Y dice la historia, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose de los pies y de las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Qué hizo este profeta? Le confirmó a Pablo lo que Pablo había dicho en el verso anterior. De hecho, si lees la historia, Pablo estaba en otra ciudad cuando dijo esto en el verso 20, de que el Espíritu Santo por todas las ciudades le había dado testimonio diciendo que le esperaban prisiones y tribulaciones. En el capítulo 21, Dios le habla a través del profeta Agabo, confirmando lo que ya le estaba diciendo. Pero aquí vemos, igual que David, que el profeta va a Pablo. Hay un texto bien interesante acerca de la profecía, está en 1 Corintios capítulo 13,
Verso 8 habla acerca de la profecía y dice lo siguiente: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Yo creo que Dios no nos deja saber todo, sino que me deja saber una profecía en parte, no absolutamente todos los detalles, porque Dios no quiere que yo cree dependencia de la palabra profética, sino que Dios quiere que yo cree dependencia de Él. Y la intención es que la palabra profética cree en mí una dependencia de Dios. Si yo sé que eso va a pasar de antemano, conozco parte del detalle, ¿verdad? Parte de la historia, no conozco todos los detalles. ¿Tú sabes qué va a hacer? Que yo me voy a meter con Dios y yo me voy a meter en oración. Dios mío, tú sabes que yo tengo este plan, tú sabes que yo quiero ir a Puerto Rico, tú sabes que ya este pasaje está comprado, por favor, revélame si es tu voluntad, si no es tu voluntad, qué debo hacer, qué no debo hacer. Vea, y yo me meto con Dios y yo trabajo esto con Dios en el Espíritu para saber qué es lo que Dios quiere que yo haga, qué es lo correcto que yo debo hacer. Y no que yo sencillamente dependa de el profeta. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de esto. Yo lo viví en el 2016. Yo escuché a un profeta decir, esto fue en vivo, una transmisión en vivo, que Dios le había revelado que en los próximos días, él no fue específico, pronto va a haber un terremoto bien fuerte, uno de los terremotos más grandes que se ha registrado en la historia. Va a ser bien devastador. Dios no me muestra en qué parte del mundo es, no sé, pero va a haber un terremoto bien fuerte. Y él llama a la iglesia, a la oración. Métanse con Dios en la oración. Busquen a Dios, pídele a Dios que tenga misericordia. Pídele a Dios que guarde a sus hijos. Y empezó a hacer un llamado a la iglesia para que oren. Mira, no pasó un mes, no pasó un mes, pasó más bien yo creo que como una semana que en Nepal se registró un terremoto sumamente devastador, pero sumamente murieron miles y miles de personas. Fue tal cual este profeta lo describió. ¿Cuál era la intención? ¿Por qué Dios nos dejó saber esto a nosotros, la iglesia? Para que nos metamos con Él, para que oremos, para que le busquemos a Él. Por eso el profeta profetizó en parte, ¿ok? No tuvo todo el conocimiento, no tuvo todo el conocimiento porque el propósito de la profecía no es que creamos dependencia del profeta, sino que la profecía debe causar en nuestros corazones temor y dependencia de Dios. Eso es lo que yo creo que dice, que quiere decir ese texto de en parte profetizamos. Ahora, estamos terminando. ¿Qué debemos de hacer nosotros con las palabras proféticas? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Número uno, no, dice Primera de Tesalonicenses 5:20, no menospreciéis las profecías. Eso es lo número uno. Yo conozco ramas dentro de la iglesia cristiana protestante que no cree, rechaza, no acepta la profecía. Y yo me pregunto si han leído este texto, Primera de Tesalonicenses 5:20. No me desprecie las profecías. Esto más claro para mí, no puede ser. Ahora, número dos, ¿qué debemos de hacer con la profecía? Debemos de examinarla, ¿ok? Sí, hay profetas falsos. La Biblia no los deja saber, muchos profetas falsos. Lo ha habido a través de la historia. Esto no es de hoy, esto es de siempre. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice examinarlo todo, retener lo bueno. Primera de Juan 4:1 dice, queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino someterlo a prueba para ver si es de Dios. No hay nada mal con evaluar la profecía. Nada mal. La profecía tiene que pasar por el sedazo de la Biblia. Tiene que pasar por ese filtro.
No podemos menospreciarla, pero no podemos tirarnos de boca tampoco a comernos la palabra profética si no la hemos examinado. ¿Ok? La profecía no está por encima de la palabra de Dios y no está por encima del amor. Primera de Corintios 13:2 dice, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si tengo el don de profecía, pero me falta el amor, no soy nada. Si entiendo todos los misterios, pero me falta el amor, no soy nada. Si poseo todo el conocimiento y me falta el amor, no soy nada. Si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. La profecía no está por encima del amor. Cuando pongamos en orden, cuando queramos poner en orden nuestros deberes delante del Señor, la profecía no está por encima del amor, no está por encima de la palabra de Dios. Yo he escuchado palabras proféticas en mi vida, algunas las he recibido y algunas las he rechazado después de haberlas examinado. Amén. Eso es lo que yo quiero que todos ustedes hagan. Ahora, esto no estaba aquí, pero como yo sé, si en mi caso personal, como yo sé que alguien me está hablando de parte de Dios. Esta ha sido mi experiencia. Todas las veces que me han hablado de parte de Dios, me dicen algo acerca de mí que no hay forma que esa persona pueda saber. ¿Ok? Empiezan por ahí. Me empiezan diciendo algo del presente, de ahora. Tú estás pasando por tal situación. Tú eres este tipo de persona. Estos son personas que no me conocen. Típicamente yo soy bien picky con recibir una palabra profética de parte de alguien que me conoce. ¿Ok? Ah, Esas profecías las filtro muchísimo más todavía. Eso soy yo personalmente. Después de revelar algo de mi corazón, dentro de mi corazón, entonces me dicen algo acerca de algo que Dios quiere hacer para el futuro. Amén. Y oramos por eso. Y algunas profecías se han cumplido, algunas profecías no se han cumplido, pero las que no se han cumplido van en línea con cosas que Dios ha puesto en mi corazón anteriormente, anterior a que el profeta me hable. Así es que yo personalmente juzgo si es un profeta de Dios. Y como les dije anteriormente, y tiene que ir en línea con con lo que la palabra de Dios dice. Y con esto he terminado. Así que, mi amor, te lo paso a ti para atrás. No sé qué pregunta Sí. hay o qué tipo de comentario. Sí, bueno, si ya Dios nos dio su Espíritu Santo y nos dio la palabra, y ahí está todas las profecías de los últimos tiempos y todo lo que va a pasar, ¿por qué nosotros necesitamos el don de profecía hoy o a través que los profetas nos hablen? Eh, Mira, Dios estableció en Efesios, la palabra habla, si no me equivoco, en el capítulo 5 o el 6, no me acuerdo, acerca de los ministerios y nombra 5 ministerios. Nombra al apóstol, nombra al profeta, al evangelista, al pastor y al maestro. Y yo entiendo que Dios ha puesto a todos estos ministros para que haya lo que en inglés le decimos accountability, Ujú, que haya rendición de cuentas. La fe no se trata esto no es como una secta donde la corre una persona y va todo ujú, lo que esa 21 persona haga. Decimos así sarcásticamente en Puerto Rico. Esto no se trata de lo que una sola persona diga, una sola ujú, persona nos instruya. No, sino que vemos que se supone que nosotros recibamos instrucción y nos sea impartido doctrina a través de estos 5 ministerios, obviamente a través de la palabra, no nos puede impartir doctrina que se vaya en contra de la palabra, ¿ok? ujú. Pero
en estos ministerios nosotros alcanzamos una vida plena, una vida completa en Cristo. ¿Ves? Ujú, Dios no ha levantado una iglesia que dependa de una sola persona, sino que en nuestro caso ha levantado un grupo ministerial, que son estos 5 ministerios. Ellos son los que edifican nuestra vida, ellos son los que nos proveen el fundamento y sobre ese fundamento nuestra vida es edificada. Sale ser que hay profecías, por ejemplo, Dios me quiere, hay iglesias, ¿verdad?, que piensan que ya las profecías están selladas y que ya no hay más profecía. Bueno, ¿y si Dios quiere hablarme a mí personalmente de algo que es específico, digamos, una decisión respecto a un trabajo o a mudarme a algún sitio para hacer una obra? ujú, Fíjate que cuando Dios envió a Pablo a predicar, por el Espíritu, dice que el Espíritu habló y dijo que apartaran a Pablo y a Silas. Esto fue una profecía específica para Pablo y Silas. ujú, Dios al día de hoy, yo he escuchado muchos testimonios donde Dios elige a una persona para hacer un ministerio específico. ujú, Si Dios quiere enviarme a mí a, no sé, a Colombia, a Perú, a Ecuador, ujú, a Chile, a hacer una obra ministerial, ¿dónde voy a encontrar yo eso en la Biblia? ujú. ¿Dónde va a decir, eh, Michael, yo te envío a Chile a que le predique a, no sé, allá en Santiago? Yo no me encontré una profecía así en la Biblia, pero Ujú, Dios puede usar un profeta para dejarme saber, Michael, yo te he enviado a esto. Yo te he enviado a Chile, yo te he enviado a Tailandia, a Vietnam, a predicar mi palabra, a hacer una labor específica, ¿ves? Por eso yo entiendo que todavía sigue haciendo falta la profecía dentro del pueblo de Dios para darnos dirección. Sí, de hecho, es el don que Dios dice que pues, nosotros lo procuremos, ¿no? Que procuremos sobre todos los dones, ese don específico. Yo he conocido personas que son inconversas y por un don profético así, donde Dios le muestra toda su vida y le dice todo lo que está pasando, esa persona llega a los pies del Señor y se convierte porque fue convencido por la palabra del profeta. No fue convencido por otras cosas, sino por la palabra del profeta. Yo siempre digo que todo don de profecía, ¿verdad? Aparte de ser probada, pues tiene que guiarnos a Jesús, tiene que llevarnos a glorificar a Jesús. Y así también es otra manera de la que nosotros podemos probar que una profecía es de Dios, cuando nos lleva a glorificar y exaltar su nombre y no a la persona, no al profeta como tal. Amén. Eso está en 1 Corintios capítulo 14, verso 20 23. Déjame leer el 23 y el 24. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y, y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. O sea, ¿verdad? Eh, eso se sobreentiende. Eso es lo que la gente va a pensar porque no entienden, ¿verdad?, lo que está Ujú, pasando. Pero dice el 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Ok? Por la profecía, ¿por qué? Eh, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. amén. Ese es el espíritu de la profecía, eso es lo que el espíritu de la profecía puede ser en un lugar donde sea bienvenido. Bueno, gracias, mi amor, por esta tremenda enseñanza acerca de cómo Dios nos habla a través de la profecía. Yo sé que es mucho para digerir, así que llévese consigo estos puntos. Si quiere, vuelva al video de YouTube, vuelva a verlo varias veces para que así también, si tiene alguna otra pregunta, nos las pueda hacer en la próxima clase o bajo este video. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Sean bendecidos todos en el amor del Señor. Será hasta la próxima semana. Dios mediante. Bendiciones.